El conseller d'Infraestructures, Mario Flores, ha visitat la capital de la Ribera Alta, on ha assistit a l'inici de les obres de red viàries i urbanitzacions d'Alzira. En total s'invertiran més de 1.200.000 euros en aquestes actuacions que milloraran la mobilitat de 40 carrers a la ciutat. Yo diría, y lo diría claro, que estamos hablando de la actuación más importante jamás puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Alzira para poder acometer mayor número de calles y mayor volumen de superficie a atender. Como decía, son más de 40 las calles, son más de 1.000 metros de superficie que se va a actuar sobre las aceras y que por lo tanto jamás el Ayuntamiento de Alzira ha sido posible por sus propios medios ni en colaboración con ninguna administración de poner en marcha una superficie tan ambiciosa, tan importante para mejorar en definitiva nuestras infraestructuras urbanas. Aquestes obres se centraran en el paviment, tamany de les voreres, mobiliari urbà i rampes dels carrers Covadonga, Verge de la Murta, Cayetano Gómez Espanya, Gutenberg, urbanització del Racó i parcel·la dotacional del Torrechó. Actuacions que també milloraran la sostenibilitat d'aquestes zones al fomentar el major ús de la bicicleta, el transport públic i reduir el consum elèctric. Actuaciones que van a mejorar la movilidad de todos los ciudadanos de Alzira, que van a mejorar la sostenibilidad, porque son actuaciones como la del carril bici que nos acaba de presentar el director general, esos casi 450 metros que ya se han puesto en servicio para el acceso a la zona deportiva. Estamos hablando de arreglar todas estas calles que efectivamente podemos comprobar que ya necesitaban ese arreglo. Y desde luego también hay inversiones de renovaciones eléctricas en las que también se va, y me consta que Elena y todo su equipo ha pensado en lo que es no solamente el respeto con el medio ambiente, intentando que todas esas nuevas instalaciones pues consuman mucho menos y sean más respetuosos, muchas más respetuosas con el medio ambiente. Pel que fa a l'ús de la bicicleta, el conseller s'ha referit a una de les últimes actuacions realitzades per el seu departament a la ciutat d'Alzira, com ara el nou carril bici habilitat a Tulell o la millora del pont de ferro, obres ja finalitzades a les que sumaran altres com la nova terminal d'autobusos del centre, que es troba en execució, l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'edifici de la Parrilla, així com diferents inversions en dotacions elèctriques que es troben en període de licitació. En total, 8 actuacions a executar per la Conselleria d'Infraestructures, del total de 16 que té programades la Generalitat a la ciutat, amb una inversió de 8,9 milions d'euros. Es verdad que todo esto ha sido posible a este plan de inversiones productivas, pero yo quiero decir que ya el presidente Camps hace más de 2 años tuvo mucha visión y se creó un plan confianza que en el total se van a invertir más de 2.520 millones de euros, un plan que incluía un apoyo al empleo, un apoyo a los sectores productivos, apoyo a la financiación de las empresas y este plan de inversiones productivas que, como muy bien ha dicho Elena, va a propiciar la inversión de esos 203 euros por habitantes en todos y cada uno de los municipios de la Comunidad Valenciana, en los 540 municipios. Estamos hablando de inversiones totales de 1.020 millones d'euros. El conseller Mario Flores finalitzava la seva intervenció recordant que el Pla Confiança pretén invertir 45 milions d'euros a la Ribera Alta, millorant la qualitat de vida dels municipis en 133 actuacions que permetran l'ocupació de 1.400 persones.